Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El plomo es un metal pesado, pero blando y fácil de manipular, propiedades que lo hicieron convertirse en uno de los metales más populares de la antigüedad, particularmente en el Imperio Romano, época en la que era posible encontrarlo en casi todas partes, incluyendo cañerías, ollas y vasos. Sin embargo, muy pronto quedó claro que el plomo es extremadamente tóxico y afecta gravemente a la salud de los sistemas nervioso, cardiovascular e inmune, y también a los huesos y riñones. Esto no impidió que el plomo se siguiera usando y a inicios del siglo XX todavía era posible encontrarlo en las cañerías, juguetes, pinturas y como aditivo en los combustibles. El gran problema es que nadie sabía si la exposición prolongada a pequeñas cantidades de plomo podía ser perjudicial, y este hecho se convirtió en la obsesión de un médico idealista que tuvo una idea brillante que lo enfrentó a una poderosa industria. De plomo y a plomo es la historia de hoy en la ciencia pop. Y les recuerdo que si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco los aportes generosos de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mattioni, Patricio Marileo, Javiera Fuentes, Diego Socias, Luciano Cisternas, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. El plomo es un metal denso y pesado, pero a la vez blando y dúctil, propiedades que lo hicieron convertirse en uno de los metales más populares de la antigüedad, particularmente en la época del Imperio Romano, en la que era posible encontrarlo en casi todas partes. De hecho, el símbolo atómico del plomo es Pb, porque deriva de su nombre latín, plumbum, y que además es la raíz de palabras como plomero o plomería, que además se relaciona con el hecho de que los ductos de agua de aquella época se fabricaban con plomo. La producción de plomo en la era del Imperio Romano fue de tal magnitud que solo alcanzó niveles similares 1700 años después, al inicio de la Revolución Industrial. Y no solo las cañerías de agua en la época del Imperio Romano estaban hechas de plomo, también se fabricaban ollas y otros utensilios de cocina con él, que era más durable que aquellos hechos de cerámica. La gran desventaja del plomo siempre ha sido que es tóxico y su exposición causa daños a los sistemas nervioso, cardiovascular e inmune, así como también a los huesos y riñones. Este hecho era conocido desde la antigüedad, pero aún así su uso fue muy extensivo, particularmente en la época del Imperio Romano, y se utilizó en profusión para llevar agua potable. De manera interesante, a menudo se ha llegado a la conclusión de que los romanos deben haber sufrido frecuentemente de envenenamiento por plomo. A veces las conclusiones se llevan aún más lejos, y hay quienes creen que esto pudo haber causado infertilidad y otras condiciones relacionadas con la intoxicación con plomo, y que las cañerías de plomo fueron en parte responsables de la caída del Imperio Romano, una hipótesis para la que todavía no hay buena evidencia experimental, pero que sin embargo resulta muy atractiva. De hecho, un estudio ha mostrado que el agua que bebían los romanos tenía niveles de plomo 100 veces más altos que el agua de las vertientes cercanas a sus ciudades. Por esa época, no solo el agua llevaba plomo al cuerpo de los romanos, también la costumbre de hervir el mosto de la uva para usarlo en diferentes preparaciones, proceso que se efectuaba muchas veces en ollas de plomo, lo que hacía que estas reducciones de mosto, conocidas con los nombres de carenum, tefretum o sapa, fueran particularmente ricas en plomo, sobre todo la última, ya que era la reducción en la que se eliminaba más agua.
Adicionalmente, el acetato de plomo es un compuesto con sabor dulce y de hecho su nombre alternativo es azúcar de plomo. Y en un mundo donde no existía el azúcar de caña y uno de los pocos endulzantes disponibles era la miel, el acetato de plomo se usó extensivamente para endulzar. Y aparentemente no solo para eso. En 1959, un análisis de los restos del Papa Clemente II, muerto en 1047, mostró que este tenía altísimos niveles de acetato de plomo, lo que sugiere que muy probablemente fue envenenado con esta sustancia. Otro personaje histórico que se cree pudo tener problemas con el acetato de plomo fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, que también fue el rey Carlos I de España, uno de los gobernantes más poderosos de todos los tiempos. Su reinado de 40 años entre 1516 y 1556 ocurrió durante la transición entre la Edad Media y los tiempos modernos. Fue un líder global, gobernando territorios en Europa, África y Asia, así como los territorios conquistados del Imperio Azteca de México y el Reino Inca del Perú. Dado este alcance, su imperio fue descrito como uno en que el sol nunca se pone. A pesar de este poder, Carlos V tuvo que vivir la mayor parte de su vida adulta con las grandes limitaciones que le imponía un intenso dolor artrítico y necesitaba, por ejemplo, una silla especial para transportarse. Si bien sus médicos diagnosticaron clínicamente su enfermedad artrítica como gota, nunca hubo una confirmación biológica objetiva de este diagnóstico. Carlos V murió y fue enterrado en el monasterio de Yuste, pero en 1574 su cuerpo fue trasladado al monasterio de El Escorial, en Madrid. Los informes históricos de esta transferencia afirman que el cuerpo había sufrido una momificación espontánea y que el emperador era perfectamente reconocible. El año 2006, investigadores de la Universidad de Barcelona lograron estudiar una falange de un dedo de Carlos V, la que era mantenida como una reliquia en la sacristía del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El análisis de la falange permitió identificar cristales de ácido úrico en forma de agujas, en tal magnitud que muy probablemente sus articulaciones estaban destruidas hasta el final de su vida, lo que confirma la sospecha clínica de gota en el caso de Carlos V. Se cree que el tipo de gota que lo afectaba es una llamada gota saturnina, que se produce cuando se ingiere mucho plomo, en su caso probablemente asociado al consumo excesivo de vino y cerveza endulzado con acetato de plomo. En los riñones, el plomo impide la correcta eliminación del ácido úrico, el que se acumula en las articulaciones donde cristaliza y provoca inflamación, dolor y limitaciones en los movimientos. Otro de los usos extensivos del plomo fue en las pinturas, ya sea como pigmento, como el cromato de plomo de color amarillo, el óxido de plomo de color rojo y el carbonato de plomo de color blanco, o bien como aditivo, que ayudaba a que la pintura secara más rápido, durara más y conservara una apariencia fresca por más tiempo. Sin embargo, muy pronto los peligros del plomo en las pinturas fueron reconocidos y a inicios del siglo XX su uso comenzó lentamente a ser prohibido. Sin embargo, particularmente en los barrios más pobres de Estados Unidos, las casas pintadas con pinturas con plomo eran muy frecuentes y podían ser reconocidas por su aspecto descascarado y que con el paso del tiempo comenzaban a botar unas hojuelas de pintura seca que resultaban extremadamente peligrosas, particularmente para los niños, porque claro, esas hojuelas de pintura seca tenían un sabor levemente dulce, y si bien se sabía que el plomo era tóxico, nadie había investigado con atención qué pasaba con la exposición a bajas cantidades de plomo. Herbert Needleman fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Había nacido en Filadelfia en 1927 y se formó como médico pediatra y psiquiatra infantil. Era un tipo de convicciones muy fuertes y fue un activo opositor a la guerra de Vietnam, lo que le valió una visita a la cárcel en la década de 1960 por organizar protestas en contra de la guerra. Su activismo lo llevó no solo a las protestas,
sino que también a formar parte de una fundación que traía a niños vietnamitas quemados en la guerra para que se recuperaran en Estados Unidos. Antes de eso, cuando estaba terminando su internado en pediatría en Filadelfia, en la década de 1950, Needleman recibió una noche en la sala de urgencias a una niña latina de 3 años que había sido llevada por su madre. Vivían en una vieja casa en un barrio pobre de Filadelfia y la niña estaba letárgica. Los análisis de sangre revelaron una grave intoxicación por plomo que se elevaba hasta los 60 microgramos de plomo por cada 100 ml de sangre, una cantidad que en esa época era considerada como intoxicación aguda por plomo. ¿Cómo se podía intoxicar una niña de 3 años con plomo en la década de 1950? Fácil, siendo pobre. Por aquella época el plomo estaba en todas partes, en la gasolina, en los juguetes, en las cañerías y cubriendo toda la superficie de la casa, particularmente de aquellas más viejas, y eso a pesar de que se sabía que era peligroso. Y obvio, las casas de los barrios más pobres de Filadelfia estaban pintadas con ese tipo de pintura. Needleman le recomendó a la mujer que se cambiaran de casa, pero ella le contestó que todas las casas que podía pagar eran igual de viejas que su actual casa. La idea de los peligros del plomo quedó durmiendo en algún rincón de la cabeza de Needleman, hasta que otro incidente la sacó de su letargo. En la década de 1960, Needleman participaba en un programa de psiquiatría comunitaria en el norte de Filadelfia. Como director del área de educación del programa, estaba a cargo de hacer divulgación y usualmente daba charlas para la comunidad. Una noche dio una charla a un grupo de adolescentes, en su mayoría niños que formaban parte de una comunidad religiosa afroamericana. Al final de la charla, un niño se le acercó y empezó a hablarle de sus ambiciones. Era un chico muy agradable, pero era evidente que tenía problemas cognitivos. Tenía problemas con las palabras y no lograba hilar bien sus ideas. En ese momento, Needleman volvió a pensar en el plomo. ¿Cuántos de estos niños son de hecho un caso no detectado de envenenamiento por plomo? ¿Será posible que la exposición prolongada a niveles no tan altos de plomo les pueda provocar cambios cognitivos y de comportamiento? Necesitaba una forma sencilla de averiguar los niveles de plomo en los cuerpos de estos niños y pensó que una buena forma sería ir a la escuela, identificar a los niños con niveles elevados de plomo y al mismo tiempo hacer evaluaciones de coeficiente intelectual. Needleman comenzó a pensar en cómo podía medir los niveles de plomo en los niños, muchos niños a la vez. Una forma de hacerlo en aquella época era analizando el pelo. Tomar muestras de pelo es muy sencillo e indoloro, pero tiene serios problemas metodológicos. El plomo que se encuentra en el pelo no refleja de manera fidedigna a los niveles de plomo en el cuerpo, ya que también se acumula plomo derivado de contaminación ambiental y que se deposita en el pelo. Las uñas tienen el mismo problema. Si bien eventualmente ahí se acumula plomo, también tienden a acumular plomo como contaminante ambiental, lo que nuevamente hace que no sean un buen marcador de la cantidad de plomo dentro del cuerpo. El plomo, pensó Needleman, se tiende a depositar en los huesos, y ese tejido es lejos el más apropiado para hacer determinaciones de plomo. Pero hacer biopsias de hueso a miles de niños no parecía viable, ya que se trata de un procedimiento costoso y doloroso. La idea era muy poco práctica. Entonces, mirando a los niños jugar en el patio de un colegio, Needleman tuvo una idea. Y sobre esa idea les voy a contar después de esta pausa. Con el regreso al trabajo presencial, las empresas deben prepararse y capacitar a sus trabajadores para evitar al máximo el contagio del coronavirus en el lugar de trabajo. ¿Sabes en qué consiste el plan paso a paso laboral? ¿Conoces tus obligaciones como empleador y tus derechos como trabajador al respecto? En MR Legales te pueden asesorar en esta materia. Para más información, puedes pedir una reunión virtual en www.mrlegales.cl o bien escribiendo al correo contacto@mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook @mrlegales y en su LinkedIn mrlegales.
La idea que tuvo Needleman es que es posible realizar análisis óseos de manera indolora tomando uno de los tantos dientes de leche que los niños botan de manera espontánea y analizar ahí los niveles de plomo. La respuesta estaba en los dientes de los niños. La solución, brillante y sencilla, tenía sin embargo un inconveniente que originalmente no había previsto. El problema que Needleman no vio venir en su metodología era que para obtener los dientes tenía competencia: el ratoncito Pérez, el famoso ratoncito de los dientes. Los niños atesoraban sus dientes de leche y los dentistas no podían quedárselos porque, para los niños, eran un activo. Así que Needleman se hizo de monedas de $0,5 de plata con la imagen de Kennedy, monedas muy apreciadas por aquella época, y las usó para intercambiarlos por los dientes. Se convirtió él mismo en el ratoncito de los dientes en alianza con 3 dentistas, uno de los suburbios de la clase más acomodada y otros 2 del centro de Filadelfia. Los dentistas obtenían los dientes a cambio de los 50 centavos de plata que les dejaba Needleman, y con ese arsenal de dientes y monedas se lanzaron a hacer los análisis. Los niveles de plomo que Needleman y su equipo encontraron en los dientes de los niños que vivían en el centro de la ciudad eran 5 veces más altos que los de los niños que vivían en los suburbios del noreste. Como control usaron dientes de niños que habían sido tratados por envenenamiento con plomo y que identificaron en un hospital. También recolectaron dientes desde 6 escuelas del centro de la ciudad y 3 escuelas en el noreste de Filadelfia, que habían experimentado una explosión demográfica y un auge de la construcción después de la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias en el contenido de plomo de los dientes recolectados de niños que vivían en el centro de la ciudad y en el noreste de Filadelfia eran tan grandes que Needleman podía adivinar la procedencia de la muestra solo mirando el resultado de los niveles de plomo. Si el nivel de plomo era de más de 20 partes por millón, el diente era de un niño afroamericano del centro de la ciudad. Si era menor de 5 partes por millón, el diente era de un niño blanco del noreste de Filadelfia. La separación de datos era extraordinaria y daba cuenta de uno de los hechos más notables de la medicina: los determinantes sociales de la salud, es decir, las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud al que tienen acceso. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Los datos sobre los niveles de plomo en las muestras dentales fueron publicados por Needleman en un pequeño artículo en la revista Nature en 1972. Un poco más tarde, Needleman se topó con un montón de dientes que tenían 2 características en común: tenían muy altos niveles de plomo y provenían de niños con apellidos italianos o irlandeses que vivían en 3 calles de un barrio de Filadelfia. Needleman fue a investigar qué había ahí y se encontró con un colegio católico llamado Escuela Santa Ana y que acogía mayoritariamente a niños de ascendencia italiana e irlandesa. La escuela y el barrio completo estaban a la sombra de la Compañía Nacional de Plomo, una de las empresas de procesamiento de plomo más importantes de Estados Unidos y que tenía una planta a ambos lados de una gran calle en plena ciudad. Los niños de la Escuela Santa Ana estaban recibiendo tanto plomo de las emisiones industriales como los niños del centro de la ciudad que recibieron plomo de la pintura de sus viejas casas. A pesar de estos hallazgos, no hubo grandes cambios en el estatus del plomo ni sus regulaciones. De hecho, los residentes de la comunidad sabían que había una gran cantidad de plomo en el ambiente y ni siquiera se sorprendieron por los resultados de Needleman. A mediados de los 70, el plomo se usaba de manera muy extensiva en la gasolina, y Needleman conocía muy bien ese mundo. Entre su primer y segundo año como estudiante de medicina, había trabajado en una planta de la empresa DuPont, donde fabricaban el tetraetilo de plomo, el aditivo que se agrega a la gasolina como agente antidetonante. Cuando el combustible es comprimido dentro del pistón de un motor, debe resistir cierta compresión antes de detonar,
para mantener la eficiencia del motor. Si detona con poca presión, el motor perderá fuerza y será menos eficiente. 100 años antes se había descubierto que el tetraetilo de plomo era un gran agente antidetonante, porque era soluble en los combustibles y al comprimirse el plomo era liberado y era ese metal el que actuaba como antidetonante, permitiendo una mayor compresión del combustible antes de la detonación. Luego de trabajar en esa planta de tetraetilo de plomo, Needleman pensó que nada con un sistema nervioso debería jamás trabajar ahí. De hecho, los médicos sabían desde hace mucho tiempo que la exposición a altas dosis de plomo causaban problemas cognitivos, daño cerebral permanente y la muerte. Pero Needleman estaba interesado en saber qué pasaba con los niveles de plomo encontrados en los dientes de los niños, plomo al que se exponían todos los días jugando en el patio de su escuela o por el simple hecho de vivir en barrios urbanos más antiguos con pinturas de plomo y expuestos a la contaminación industrial. Y la verdad es que nadie lo sabía. Nadie podía estudiar los efectos cuidadosamente porque las pruebas disponibles para la exposición al plomo eran usualmente de cabello, sangre o uñas, cada una defectuosa a su manera. El hueso es el repositorio a largo plazo más preciso. Una vez absorbido en el cuerpo, el plomo circula en la sangre y se acumula en el esqueleto o en los dientes. Finalmente, en el año 1976, Herbert Needleman ganó un gran proyecto, lo que le permitió ampliar su muestra y recolectar 3.000 dientes de 2.500 niños distintos. La campaña de recolección de dientes había sido tremendamente exitosa gracias al apoyo de la comunidad. Se habían diseñado y distribuido pósters de la campaña que estaban pegados en las vitrinas de los negocios y los niños recibían, a cambio de sus dientes, una bolsa con un cepillo de dientes y pasta dental. La tradición de regalar monedas, particularmente los 50 centavos de plata con la imagen de Kennedy, cesó cuando Needleman averiguó que los dentistas se estaban quedando con la moneda, que era muy poco común, y le estaban entregando a los niños 2 monedas de 25 centavos, que si bien tienen el mismo valor, no son tan bonitas y apreciadas como los medios dólares de plata. Fue la primera vez que se topó con el poder corruptor del dinero en ciencia. Lamentablemente, no sería la última. La fase final del gran estudio de Needleman involucró aplicar entrevistas personalizadas a los niños del estudio que mostraban las mayores o las más bajas cantidades de plomo en sus dientes y luego aplicar de manera masiva test de coeficiente intelectual a todos los niños de varios colegios, de manera independiente de si habían donado o no dientes para el estudio. El análisis de estos datos fue publicado finalmente el año 1979 en el New England Journal of Medicine y fue una bomba. Los datos de Needleman sugerían que por cada 10 microgramos de plomo adicionales en la sangre, el puntaje en el test de coeficiente intelectual caía en 4 puntos. Puede que 4 puntos de coeficiente intelectual no suene como una cantidad preocupante, pero hay que analizarlo desde el punto de vista poblacional. La distribución del coeficiente intelectual tiene una forma de campana. La mayor parte de la población está en el centro, alrededor de los 100 puntos, y muy pocos están en los extremos. El extremo superior sería entre 130 y 140 puntos de coeficiente intelectual, y el extremo inferior está en torno a los 70 puntos. 4 puntos de cambio en medio de la curva no afectan mucho a la distribución, pero los extremos tienen un efecto enorme. Esos 4 puntos de cambio implican que, a nivel poblacional, la gente con puntaje muy alto cae a la mitad y la gente con los puntajes más bajos se duplica. Y eso sí que es muy significativo. Fue en ese momento que el plomo se convirtió en un tema de discusión nacional en Estados Unidos, particularmente su uso por parte de la industria de los combustibles, que a esa altura era el más relevante. El plomo era un aditivo barato que servía para mejorar la combustión de la benzina. Los datos sobre contaminación del aire con plomo sugerían que la inmensa mayoría de este provenía de los tubos de escape de los autos, y a la industria este hecho no le gustó.
No solo eso, la industria decía que no había evidencia científica de que el plomo en la benzina causara algún tipo de problema, mucho menos problemas cognitivos. A fines de la década de los 70, Needleman participó en varios comités en los que esto se discutió, y él mismo recuerda en una entrevista una conversación que tuvo con un representante de la industria, al que le preguntó por qué, considerando todos los ingenieros y científicos que trabajaban en investigación y desarrollo en esas empresas, no buscaban un sustituto para el plomo. La respuesta fue que el mercado de los combustibles no se veía muy auspicioso en el futuro, y las compañías no querían invertir millones de dólares en algo que probablemente no sería rentable. En ese momento, Needleman entendió que la decisión de la industria de no buscar un sustituto para el plomo tenía dos versiones. Una que decían en público y que se relacionaba con la supuesta falta de evidencia científica, y la otra que decían en privado y que Needleman pensaba era la razón real. No era rentable. La posición de las compañías era de carácter económico. Needleman fue convocado a testificar como experto en varias demandas en contra de las empresas vinculadas al plomo en casos médicos que involucraban a niños con severo daño cognitivo y niveles de plomo altísimos, y ahí comenzó la guerra. Después de publicar su estudio sobre daño cognitivo y exposición al plomo, la industria acusó a Needleman de malas prácticas científicas, fraude y manipulación de datos. Las empresas contrataron a psicólogos para que refutaran los hallazgos de Needleman de manera muy agresiva. La universidad en la que trabajaba abrió una investigación pública y restringieron el acceso de Needleman a sus propios datos. Fue un momento muy oscuro en su vida. La industria intentó por todos los medios de desacreditarlo a él y su trabajo. Lo difamaron, lo acusaron de haber utilizado análisis estadísticos forzados y de haber manipulado los datos para confirmar ideas preconcebidas. Pero ya era tarde. Varios otros estudios confirmaron los hallazgos de Needleman, y lentamente las regulaciones en torno al uso del plomo en los combustibles comenzaron a subir, y todo sugería que muy pronto se prohibiría, tal como había sucedido en 1978 con el uso del plomo en las pinturas. Y ese era el camino que estaba siguiendo el plomo en los combustibles, hasta que apareció Ronald Reagan. Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Ronald Reagan fue un actor de Hollywood, gobernador de California y el 40º presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989. Miembro del Partido Republicano, sus políticas económicas iban en la dirección de bajar los impuestos y reactivar la economía. Y una de las áreas en las que estaba interesado era en la industria de los combustibles. Quería que las normativas se relajaran un poco para ayudar a la economía. Así que a mediados de la década de 1980, su gobierno solicitó un análisis económico sobre el impacto que tendría en la actividad económica la disminución de las normativas ambientales, particularmente las vinculadas al uso de plomo en los combustibles. El trabajo recayó en un analista económico de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, llamado Joel Schwartz, especialista además en epidemiología. En 1985 recibió la misión de calcular cuánto dinero podría ahorrar la industria de Estados Unidos si las regulaciones sobre el uso de plomo en los combustibles se relajaban un poco, que era lo que la administración de Reagan quería hacer. Schwartz era un tipo inteligente y muy responsable, así que hizo el trabajo que se le pidió y calculó cuánto dinero ahorraría la industria si las regulaciones se relajaban un poco, llegando a una suma de $100 millones al año. La cifra era muy tentadora, pero Schwartz hizo algo que nadie le pidió. Conociendo la evidencia disponible sobre el efecto que tenía el plomo en las habilidades cognitivas, decidió incluir en su informe un análisis sobre el costo económico asociado a una baja de 4 puntos de coeficiente intelectual por cada 10 microgramos extra de plomo en la sangre. Ese fue, de hecho, el primer análisis grande de costo-beneficio que involucraba los efectos de la salud con la economía.
Por cada punto menos de coeficiente intelectual, Schwartz calculó una baja de un 1% en los ingresos de una persona. Y claro, a mayor coeficiente intelectual, mayor nivel educacional y mejor trabajo puede tener una persona, lo que calculado a nivel poblacional le permitió establecer el costo para la economía de liberalizar las normas relacionadas con el plomo y su impacto en la salud. $1.000 millones al año, 10 veces más que los beneficios para la industria. Al interior de la EPA era claro que la decisión debía favorecer a la industria, pero el informe de Schwartz fue tan contundente y claro que su jefe, Joseph Cannon, declaró que no podía ser obviado y no se podía dejar pasar. La evidencia era tan contundente que el 1 de enero de 1986, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos prohibió el uso de plomo como aditivo en los combustibles. El impacto de la medida fue enorme y a los pocos años el nivel de plomo en la sangre de los estadounidenses había bajado más de un 90%. Como la normativa comenzó a ser imitada en muchos países, es probable que el efecto sea global. Hoy, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos y otras agencias similares en el mundo reconocen que no existe un nivel seguro de exposición al plomo y el impacto de esta decisión ha sido de un enorme beneficio para la salud pública, particularmente para el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños. Bueno, esa fue nuestra historia de esta semana. Yo, como siempre, los dejo invitados para que me sigan en las redes sociales. Me encuentran como @GaboTuitero en Twitter y también en Instagram. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.